Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. El valle que queremos, a los 1000 metros sobre el nivel del mar, bueno, aquí muy cerca de nuestro océano Pacífico, en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Bueno, les saluda a su amigo y servidor Juan Carlos Gaviria Londoño, misionero de la gran familia de la ICT, Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, junto a mi esposa Marta Yolanda Salazar. Aquí estamos para servirles en este programa de lunes a viernes. Estamos a las 4 en punto de la mañana con ustedes a través de las emisoras de Colmundo por la radio, sí señores. Y repetimos programa por la radio 10 en punto de la noche. Días sábados y domingo estamos a las 5 en punto de la mañana para que nos sigan acompañando los 7 días de la semana y nos ayuden a compartirle el programa a todos aquellos que ustedes puedan conocer. Y bueno, ahí vamos creciendo en la sintonía. También recordarles a todos los amigos que nos escuchan por internet, por Facebook, por YouTube. Gracias por estar ahí con nosotros. También ayúdenos a compartir el programa por estos medios, por las redes sociales como el YouTube y el Facebook. Ahí estamos en el estreno del programa. De lunes a viernes igualmente 4 de la mañana y ya queda allí el programa colgadito para que lo puedan escuchar a cualquier hora de la mañana, de la tarde o de la noche. De cualquier lugar del mundo por internet nos pueden escuchar allí y a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, ¿qué tal si nos preparamos? Alisten su tacita de café. A esta hora el café cae muy bien, o una aromática, dependiendo pues de cómo usted así lo desee, claro que sí. Y vamos también, por supuesto, a preparar la libretica, el lapicito, el lapicero para tomar nota de lo que pues a usted más le guste, de lo que va a escuchar. Todos aquí vamos a aprender de la temática y les invito para que vamos a nuestra primera sección del programa. Hoy está con nosotros Yolanda Salazar, ya está aquí listica en, sí señores, manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. Llegó Yolanda Salazar. En AM/PM, manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, bueno, aquí en recuperación, todavía pues pasando esta virosis que seguramente nos ha afectado a muchos en esta ola o en este oleaje que ha estado en nuestro país. Pero bueno, gracias a Dios, hoy puedo estar una vez más con todos ustedes aquí en AM/PM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes. Y qué maravilloso es recordar aquello que nos enseña el manual de vida en Santiago capítulo 3 del versículo 5 al versículo 6. Y nos dice el manual de vida en Santiago 3 del 5 al 6. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y vamos a hablar acerca de la lengua, queridos oyentes. El miembro más pequeño en nuestro cuerpo, pero que es capaz, dice el manual de vida, aún de encender un bosque. Sí, señores, la comparación seguramente pareciera grande, pero realmente tiene muchas enseñanzas a nuestra vida. Por eso dice Santiago, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6, dice la palabra de Dios.
Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Queridos oyentes, cuando hablamos acerca de la lengua, pues recordemos algo muy importante, y es que las palabras tienen poder. Sí, las palabras pueden destruir o las palabras pueden edificar una vida, un matrimonio, una familia, una profesión, una sociedad. Y definitivamente en una cultura donde la violencia verbal es cada vez, queridos oyentes, más común, y lo vemos a todo nivel. Lo vemos desde una familia, lo vemos en una empresa, lo vemos en nuestra sociedad y por supuesto lo estamos viendo en el mundo entero, aún a través de la vida de los dirigentes de cada país, que no cuidan lo que dicen, no cuidan su lengua. Por eso hoy estamos viendo cada vez más violencia verbal y se vuelve común, y muchas relaciones también se desgastan por lo que se dice y cómo se lo dicen. Y queridos oyentes, Dios nos llama a una transformación profunda en nuestra manera de comunicarnos. Por eso recordemos siempre las 3 reglas de oro, o podríamos decir, un escrito que encontré que me pareció maravilloso, bueno, por lo que ustedes y yo debemos pasar nuestras palabras. Y dice: un joven discípulo de un filósofo muy sabio llega a casa y le dice: Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Has hecho pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas?, preguntó él. Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, maestro, lo oí comentar a unos vecinos. Entonces dijo el sabio: al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? Y él respondió: no, maestro, en realidad no, al contrario. Ah, bien, le dijo su maestro, la última reja es la necesidad. ¿Es realmente necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Su discípulo le respondió: a decir verdad, no. Entonces el sabio maestro le dijo. El sabio, sonriendo, mirándole a los ojos, le dijo: si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Queridos oyentes, cuanto más sanas sean nuestras relaciones humanas, ustedes y yo vamos a aprender a filtrar nuestras palabras por las 3 rejas que son la verdad, la bondad y la necesidad, para no causar daño a otros, queridos oyentes. Entonces, por eso debemos hacernos la pregunta: ¿qué es la lengua y por qué necesitamos domarla? Pues, queridos oyentes, Santiago capítulo 3, del versículo 5 al versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: la lengua es un miembro pequeño, pero poderoso. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales,
de aves, de reptiles y de peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Queridos oyentes, es impresionante la respuesta que nos da el manual de vida ante la pregunta ¿qué es la lengua y por qué ustedes y yo necesitamos domarla? Pues Santiago 3, del versículo 5 al versículo 9, nos deja muy claro, y es que a través de ella nosotros expresamos lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, queridos oyentes, controlar lo que pensamos, pues es el primer paso para nosotros poder hablar bien. Sí, porque definitivamente la lengua no es un miembro aislado, hace parte de un cuerpo. Es el más pequeño, pero capaz de encender un bosque. Pero ¿dónde empieza la maldad de la lengua? En nuestros pensamientos. Por eso Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Queridos oyentes, nosotros hablamos, la lengua pronuncia lo que hay en nuestro pensamiento y recordemos que lo que hay en el pensamiento está en el corazón, porque la mente y el corazón son hermanos siameses. Sí, entonces cuando nosotros, queridos oyentes, no dominamos la lengua, pues entonces, como dice el manual de vida, vamos a empezar a crear conflictos innecesarios. Sí, es ahí donde se hieren muchas veces los esposos, donde se hieren los hijos, donde se hieren las familias, donde se hieren compañeros de trabajo, donde se hiere una sociedad, queridos oyentes. Cuando no dominamos la lengua, pues vamos a sembrar división con mentiras, con chismes, vamos a sembrar divisiones con sarcasmo y desprecio. Por eso, domar la lengua es una necesidad espiritual y es una necesidad emocional, sí, porque no basta, como dicen muchos, con morderla, no, necesitamos rendirle nuestra lengua a Dios para que Él la transforme desde adentro. Recordemos que todo empieza en la mente y en el corazón. Entonces, para poder domar la lengua, hay que domar, como decíamos ahorita, nuestros pensamientos y hay que domar nuestros sentimientos. Sí, señores. Por eso es importante que hablemos de los domadores de la lengua y hay algunas herramientas bíblicas que nos ayudan a transformar la comunicación. Y para transformar la comunicación, pues tenemos que tener precisión en las palabras. En estos días hablando con mi esposo me decía, menos es más. Cuando se habla mucho, se corre el riesgo de que vamos a decir algo a destiempo o algo innecesario o algo que la otra persona no tiene por qué escuchar. Sí, por eso necesitamos precisión en las palabras y Proverbios capítulo 13, versículo 3 nos lo enseña. Sí, el manual de vida es maravilloso, queridos oyentes, porque aún Proverbios 13:3 nos habla de la necesidad de la precisión en las palabras y nos dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Imagínense, queridos oyentes, si el domar nuestra lengua empieza por domar nuestra mente y nuestro corazón, la precisión de las palabras me recuerda que cuando yo guardo mi boca, estoy guardando mi alma, pero cuando no lo hago, pues entonces voy a tener calamidad. Entonces, hablar con cuidado, queridos oyentes, no es cobardía. Hablar con cuidado es sabiduría. Sí, porque no es de sabios hablar o responder con la cabeza caliente. No, hay que aprender a pensar antes de hablar. Recordemos que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces uno no responde con la cabeza caliente. Uno debe pedirle a Dios que le enseñe y que le ayude a aprender a pensar
antes de hablar, a pasar por las 3 rejas. ¿Se acuerdan que lo hablamos al inicio de nuestro programa? La verdad, la bondad y la necesidad. Esa persona tiene necesidad que yo le responda violentamente, nunca lo olvidemos. Entonces, cuando nosotros siempre le pedimos a Dios que nos ayude a pensar antes de hablar, el enojo, queridos oyentes, no debe dirigir nuestras conversaciones. Por eso no hable enojado. No es bueno, queridos oyentes, porque el enojo desata muchas más cosas. De hecho, el manual de vida nos enseña en Proverbios 15:1 que el que recio se suena a la nariz se sacará sangre. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1, la respuesta áspera enciende el furor, mas la respuesta blanda o suave aplaca la ira. Pero nosotros, como no pensamos antes de hablar, pues entonces respondemos igual de enojado al otro. Y eso, queridos oyentes, no es bueno. Por eso dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A una persona enojada no le responda con el mismo enojo, queridos oyentes, porque no le va a hacer bien ni a usted ni a la otra persona. Por eso, el primer domador de la lengua es la precisión en las palabras. Y el segundo domador de la lengua es el poder del silencio. Sí, queridos oyentes, a veces el silencio es necesario y hay momentos correctos para guardar silencio. Dice el manual de vida en Proverbios capítulo 17, el versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Imagínense, queridos oyentes, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Entonces, el silencio en el momento correcto, queridos oyentes, de AM/PM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, el silencio en el momento correcto puede prevenir heridas. Sí, no todo silencio, queridos oyentes, es malo, sobre todo cuando se usa para reflexionar, cuando se usa para esperar que baje la marea de las emociones. Y aún el silencio en el momento correcto puede ser muy, pero muy sanador, queridos oyentes, aunque a veces la gente piense que no, porque estamos en un mundo reactivo. Todos estamos listos para responder, listos para atacar, listos para defendernos, pero no estamos listos para mantener la calma en momentos seguramente de mucho desafío a mantenerla. Por eso, otro de los domadores de la lengua, pues son las palabras que edifican. Por eso veíamos el primero como la precisión en las palabras y el segundo domador de la lengua, el poder del silencio. Pero también tenemos que hablar de las palabras que edifican. En Mateo capítulo 12, en el versículo 36, nos enseña el manual de vida. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta. Queridos oyentes, muchas veces nosotros olvidamos este principio de vida, de que toda palabra ociosa que salga de nosotros, tendremos que dar cuentas. ¿A quién? A Dios. Puede que nadie se dé cuenta que yo estoy diciendo palabras ociosas, hablando humanamente, pero el hecho de saber que Dios sí me está oyendo y me está viendo, y por supuesto Dios me está entendiendo, pues yo voy a retener toda palabra maldicha. Sí, señores, porque de toda palabra ociosa, todos, absolutamente todos, queridos oyentes, daremos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que eliminar de nuestro vocabulario las palabras vacías, las palabras destructivas y aún hasta las palabras sin propósito. Hay que eliminar de nosotros las palabras que no edifican, como por ejemplo el sarcasmo. Hay gente que se especializa en hablar con sarcasmo o, como dice la gente, sarcásticamente. Hay que eliminar de nosotros las críticas constantes. Es increíble que a veces uno, en medio de un grupo de personas, solo escucha críticas, solo escucha aún comparaciones,
solo escucha palabras dañinas. Queridos oyentes, yo siempre he aprendido en mi vida que de ese tipo de conversaciones yo no tengo que estar, mejor me voy. Y eso es parte de tener claro en medio de nuestra vida y nuestro corazón que yo voy a hablar palabras que edifican, pero también la regla de oro es escuchar palabras que edifican. Si las palabras que estoy escuchando tienen sarcasmo, críticas constantes, comparaciones y hasta groserías, yo me marcho a la conversación porque no me edifican y tampoco puedo edificar con lo que diga, entonces prefiero marcharme. Queridos oyentes, no se queden en una conversación ociosa porque usted también dará cuenta por haberse quedado ahí escuchando, porque usted va a terminar diciendo lo que escuchó. Yo muchas veces le digo a mi esposo, no todo lo que uno escucha lo dice, se queda ahí. Como una vez le decía a alguien, lo que escuché hoy se murió conmigo hoy, hasta aquí. ¿Por qué? Porque seguramente puede que yo aporte un grano de arena, pero será mucha gente la que está a mi alrededor que jamás escuchará palabras necias que otros me dijeron y que yo voy a continuar. No, señores. Por eso, otro domador de la lengua, pues son las palabras oportunas y las palabras sabias. De hecho, el manual de vida nos enseña en Proverbios capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Imagínense, queridos oyentes, Proverbios 15, 23 nos habla de que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Sí, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, una palabra correcta en el momento oportuno puede evitar una crisis. Sí, una palabra correcta en el momento oportuno puede aún generar un cambio. Sí, puede generar aún calma en medio de la ansiedad del otro, o inclusive podemos afirmar un corazón que esté entristecido, que esté abatido. Por eso, queridos oyentes, una palabra a tiempo, cuán buena es. Y aún una palabra a tiempo también es bueno en medio de una conversación ociosa. ¿Les parece que esto es bueno para nosotros? ¿Por qué no cambiamos el tema? La persona en cuestión no está acá, entonces no hablemos de esa persona. Esa es una palabra oportuna y es una palabra sabia, queridos oyentes. Y uno casi siempre habla de la maldad del otro, pero uno no habla de su propia maldad. Recuerdo hace muchos años decirle a alguien, yo solo escucho cómo hablan de los demás, pero yo no los he escuchado a ustedes decir qué ha provocado la reacción de los demás. Porque uno siempre dice que el papá es muy malo, pero el hijo no cuenta cómo hace para generarle tanta maldad a su padre, ¿cierto? Uno dice que la esposa o el esposo que tiene son terribles, las cosas que les hacen son terribles. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros para generar semejantes acciones? ¿Cierto? Y seguramente uno a veces dice que el hijo es terrible, que el hijo es esto, pero a veces el padre usa muchas palabras sarcásticas, críticas constantes, comparaciones, y aún las respuestas son groseras. Entonces solo ven la reacción del hijo, pero no ven lo que ellos hacen para que sus hijos reaccionen de semejante manera. Entonces, las palabras oportunas y sabias son un gran domador de nuestra lengua, y las palabras malintencionadas y engañosas tienen que desaparecer de nosotros. De hecho, el manual de vida nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 8. Los dichos del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Imagínense, queridos oyentes, aún la Biblia habla de los chismosos y nos dice que aún esos dichos chismosos son como bocados suaves. Usted no ha visto que la gente corre y dice, cuénteme cuál es el chisme, porque esos dichos del chismoso penetran hasta las entrañas. Por eso la palabra de Dios dice que de toda palabra daremos cuenta a Dios. Y también nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El único que puede refrenar la lengua es usted. Y cuando la refrenamos,
cuando refrenamos nuestro pensamiento y cuando refrenamos nuestro corazón. Entonces ahí es cuando se refrena la lengua y nuestros labios no hablan engaño. Por eso, queridos oyentes de AMPM, evite siempre la murmuración, evite el chisme, evite las exageraciones y evite las famosas mentiras piadosas. Sí, porque la transparencia es la clave para una relación saludable. Queridos oyentes, la verdad de Dios definitivamente transforma nuestros pensamientos y transforma nuestras palabras. Por eso, Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así nos dice Proverbios 4, 23. Entonces, finalmente, queridos oyentes, el dominio de la lengua comienza en el estado del corazón. Y Dios quiere eso. Dios quiere cambiar no solo nuestras palabras, sino que Dios quiere cambiar los pensamientos y las emociones que generan nuestras palabras. Dios quiere exponer nuestro corazón para que nosotros, ante el amor de Dios, ante la verdad de su palabra, pues renovemos nuestra mente y, por supuesto, nos limpiemos de esa necia manera de vivir. Mateo capítulo 12, versículo 34 nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos oyentes, examine lo que dice, examinémonos cómo hablamos. Yo recuerdo a alguien decirme algo y yo le dije, sí, ve, yo no lo vi, no sé, yo no lo he visto, y se quedó mirando y me dijo, lo que pasa, Yolanda, es que para el puro todo es puro y para el otro, para el malo, todo es malo. Cuando usted tiene pureza en sus pensamientos y en su corazón, usted aún habla de la misma manera, queridos oyentes. Una persona pura no está chismeando de otro, no está hablando con sarcasmo, no está murmurando, no está exagerando, ni está diciendo palabras mentirosas. No, señores. Pero una persona malvada, pues va a ser una persona mal hablada, nunca lo olvide. Por eso, queridos oyentes, como dice Proverbios capítulo 21, versículo 23, pidámosle a Dios que nos ayude a refrenar nuestra lengua para poder proteger nuestra vida. Así dice Proverbios 21, 23. El que refrena su lengua protege su vida, queridos oyentes. Así que ustedes y yo queremos proteger nuestra vida, pues refrenemos nuestra lengua. ¿Y cómo se refrena nuestra lengua? Cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones están guiadas por Dios, queridos oyentes. Por eso les invito entonces a que finalicemos este tiempo en oración y le pidamos entonces a Dios hoy que nos ayude a ser esos hombres y mujeres sabios, entendidos y prudentes. Pidámosle al Señor hoy que nos enseñe a refrenar nuestra lengua de todo mal, de toda palabra maldicha, que nos enseñe a refrenar la lengua de la murmuración, de la mentira, de la exageración. Pidámosle a Dios que nos enseñe a refrenar nuestra lengua del chisme y digámosle, Señor, porque de esa manera, como dices en tu palabra, yo protegeré mi vida. ¿Cuántos seguramente, Señor, hemos pensado que proteger la vida es desde afuera? Pero la vida se empieza a proteger cuando protegemos, Señor, delante de ti nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces nuestra lengua estará protegida de todo mal y dejaremos de hablar, Señor, como tu palabra nos enseña, palabras, Señor, de los cielos ociosas, de las que tendré que darte cuentas también a ti. Por eso, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a refrenar nuestra lengua del mal y ayúdanos siempre a que nuestros labios no hablen engaños. Guárdanos, Señor, de estar en medio de los dichos del chismoso. Guárdanos, Señor, para que seamos de aquellos hombres y mujeres, Señor, que dicen palabras a tiempo, pero las palabras a tiempo, cuán buenas son. Que así sean mis palabras para el corazón abatido, para el corazón entristecido, para el corazón que esté junto a mí. Que siempre mi palabra sea a tiempo y que sea buena, como dices en tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos
ayúdanos a ser hombres sabios. Y como dices en tu palabra, aun el necio cuando calla es contado por sabio. Enséñanos a ser sabios delante de ti, con cada palabra que proferimos, Señor, delante de los hombres y delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a guardar nuestra alma cuando guardamos nuestra boca del mal. Sí, porque muchas de las calamidades que llegan a mi vida, llegan, Señor de los cielos, porque he abierto mi boca, oh Dios, insensatamente. Por eso hoy, una vez más te pedimos, oh Dios, que nos guardes. Pidámosle a Él que guarde nuestro pensamiento en nuestro corazón, porque del pensamiento en el corazón, tales seremos nosotros. Por eso, Señor, para pedirte a ti, Señor, que nos ayudes a refrenar la lengua, queremos pedirte hoy que nos ayudes a refrenar nuestro pensamiento, que nos ayudes a refrenar nuestros sentimientos delante de ti. Por eso, papá, como tú eres nuestra ayuda, nuestro amparo y nuestra fortaleza, venimos ante ti para pedirte a ti siempre ayuda. Y ayúdanos, Señor, a meter, oh Dios, nuestras palabras en la reja de la verdad, de la bondad y de la necesidad. Que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Bueno, muy especial este tiempo con Yoli. Bueno, te va recuperando poco a poco. Gracias, Yoli, por el esfuerzo, por enseñarnos, por instruirnos con la palabra de nuestro Padre y este tema tan especial que es cómo hablar cada vez mucho mejor, siempre buscando el bien de los demás, más que el de nosotros, primeramente el de todos aquellos que nos van a escuchar y que esperan un buen mensaje, una palabra edificante de ánimo y no lo contrario. Bueno, tomemos cafecito, vamos a la pausa y ya regresamos en nuestra siguiente sección, Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Muy bien, bueno, aquí seguimos. Ustedes ya tomaron cafecito. Yo aquí estuve ya pendiente de Yoli para que siga en su recuperación. Estamos muy agradecidos con Dios, siempre está pendiente de nuestras vidas. Y bueno, ya saben los esposos, ¿no? Estar pendiente de la esposita ahí para el cafecito, el cariño, el amor, todo lo que ellas requieren de nosotros los esposos. Bueno, somos los protectores y los proveedores para nuestra esposa y para nuestros hijos, nuestra casa. Así como también somos llamados a ser los líderes de la casa, los que damos ejemplo, testimonio, de buscar a Dios en el corazón y de, bueno, llevar a toda nuestra familia a que también vivan esa fe que ven en nosotros como sus líderes espirituales. Mis queridos oyentes de AMPM, que bueno, vamos a nutrientes. El nutriente de hoy, como siempre, todo lo que viene de Dios es muy bueno. Y dice así, el nutriente se llama, y vio Dios que era bueno. Óigalo bien, vio Dios que era bueno. Bueno, y si nosotros somos sus hijos, pues cómo tenemos que ver también, ver todo bien, ver todo lo bueno, ¿no? Ver que es bueno lo que viene de nuestro Padre Dios y que debe ser bueno lo que también sale de nuestras manos, de nuestro corazón, como ahora lo escuchamos. Debe ser muy bueno lo que nosotros nos hablamos o nos comunicamos con las demás personas. Dice el manual de vida, vamos a ir a Génesis capítulo 1, seguimos en el primer libro del manual de la vida. Estamos en el origen, en el Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Bueno, subraya ahí, todo lo que había hecho. Estamos hablando del Creador, del que todo lo hace, del formador, del que diseñó todo y lo creó y lo hizo de tal manera. Del primer, el primero que emprendió, primer emprendedor de todos es nuestro Padre,
él emprendió, él planeó, él lo luchó, lo hizo, lo logró y bueno, terminó. Dio Dios todo lo que él había hecho, terminó la tarea de la creación, imagínense qué tal la tarea. Y he aquí que era bueno en gran manera. He aquí que era bueno en gran manera. Entonces, por eso dice el nutriente de vio Dios que era bueno. Y bueno, ¿qué más nos dice? No solamente bueno, en gran manera. Una cosa es bueno, pero otra cosa es en gran manera, o sea, es súper, súper, súper bueno. Lo que Dios había hecho de verdad era maravilloso. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos también que comprender todo el potencial que tenemos de parte de Dios para ser creativos, para ser emprendedores, para hacer tantas tareas, tantas cosas buenas que pueden salir de nosotros. Dios nos ha dotado de lo bueno de Él. Dios nos ha dotado con muchos talentos, con muchos dones, habilidades, recursos. Bueno, yo les estuve compartiendo ayer en el programa algunos aspectos de mi niñez, de algunas cositas que pues como todo niño, como todo joven uno pues sí, hace algo, ¿no? Unos dibujan, otros escriben, otros cantan, otros hacen aún, otros inventan cosas, pero Dios nos ha capacitado o nos ha dado a todos algo para hacer. Bueno, otros tienen un talento, digámoslo, en lo deportivo desde muy niños, un talento, digámoslo, en lo artístico también, en fin, de muchas maneras. Bueno, y yo ayer pues, me equivoqué un poco porque les estaba contando pues, la parte de mi proceso para llegar a ser un misionero, un siervo de Dios, un discípulo de Cristo, lo que hoy en día soy. Y les dije que había comenzado a ser misionero desde el año 2004, ahí me equivoqué. No, yo comencé a hacer la obra de ser misionero o un servidor del Señor desde el año 1994. 1994 voy a cumplir 31 años de matrimonio, más uno que estuvimos trabajando allí. Bueno, son 32 años, ya prácticamente 32 años de estar sirviéndole a mi Señor, estar con Él, haciendo todas estas labores que Él nos enseña, y es ser emprendedores. Les hablaba que pues nosotros como servidores de Dios, como misioneros, Yoli, como líderes que somos, entonces nosotros tenemos muchas funciones que realizamos, muchas labores que hemos tenido que aprender, movernos en muchas pistas o ser multitareas. Multitareas es que hacemos muchas cosas que aún ni siquiera las sabíamos y las hemos ido aprendiendo. Un misionero, usted le habla de un misionero y es aquel que está allá en la selva, que está allá en países tan difíciles, está en el lugar donde nadie quisiera estar o nadie puede llegar, en situaciones muy críticas, muy complicadas. Y eso realmente es lo que es la misión. El Señor nos lleva a lugares, a tareas, a actividades que pues muchos otros no las hacen, no las han hecho ni las harán. A nosotros nos corresponde entonces de esta manera tener esa creatividad de Dios, ese emprendimiento, esa chispa para enfrentar tantos desafíos que Dios tiene para nosotros, que Dios nos regala. Y todo eso es bueno. Como dice Dios, vio que era bueno y bueno en gran manera. Así quiero decirle a usted, pues nosotros nos corresponde, por ejemplo, nosotros hemos estado en diferentes municipios
y ciudades de Colombia, haciendo la obra del Señor, haciendo la tarea, siguiendo los desafíos, las metas, como les decía ayer, eventos del cumpleaños de Jesús, eventos de damas, eventos de familia, muchas actividades, muchos emprendimientos en nuestros propios distritos, en la sede donde hacemos la labor de nuestra gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil, pues nos corresponden muchísimos desafíos, muchísimas tareas y emprendimientos para que pues muchas personas puedan llegar a escuchar el mensaje de Jesucristo y volverse en discípulos de Jesús, que en últimas es nuestra meta. Nuestra gran meta es ser pescadores de hombres, ¿cierto? Como lo fueron los apóstoles. Dios los llamó a pescar, a salvar hombres, a pescar hombres, ya no peces sino hombres, vidas, y a pastorear las vidas, a pastorear las ovejas. Por eso en el momento, en lo que usted está en este momento, mi querido oyente, en lo que usted es como miembro de un hogar, como miembro de una empresa o como su propia empresa pequeña, mediana o grande, o su emprendimiento, pues usted está llamado a eso, a ver qué es bueno lo que Dios le ha entregado y que es bueno en gran manera, y que usted tiene en este instante la oportunidad de apropiarse de lo que Dios ha colocado en nosotros, de ser creativos, de ser emprendedores, de ser echados para adelante, de ser aquellos que aprovechamos las oportunidades, que aprovechamos los talentos que Dios nos ha entregado, los descubrimos y los aprovechamos, de ver lo bueno que Dios ha puesto, la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ver lo bueno de las personas, no ver lo malo, no ver lo negativo, ver lo bueno. Todos, cualquier persona que está cerca de nosotros puede tener, así sea una cosa muy pequeñita, pero tiene algo bueno. Y yo no diría algo, muchas cosas buenas hay en las personas que nos rodean. Yo he aprendido eso en todo este proceso de mi vida, a rescatar las cosas lindas de las personas, a admirarles, a reconocerles y aprender de ellos. Tuve la oportunidad, claro que sí, en los trabajos que hemos tenido, de estar en el campo, por ejemplo, de ver al agricultor, de ver aquel campesino tan sabio, tan trabajador, y poder aprender de él. Claro que sí, que muchísimo aprendemos de aquel que está en el campo, de aquel que está en un barrio humilde, de aquel que está en otro estrato diferente, en una pequeña empresa, grande. Usted puede aprender de aquel que pasa por la calle también, claro que sí, vendiendo sus productos. Estos días me llamó mucho la atención de un señor, yo diría que tendrá por ahí 85 años ese señor, y pasó con un carrito vendiendo gelatinas de esa de pata de vaca, ¿no? Que es tan deliciosa, gelatina blanca y gelatina negrita. Pero con esa fe, con esa alegría ese señor, y en ese solazo que se va a hacer aquí en Palmira, vendiendo sus gelatinas, con esa fe y con esa esperanza. Y así uno ve tanta gente de la que uno tiene que aprender, ¿sí? Y no, ¿qué tal un vendedor lleno de tristeza, de amargura, de rabia? No, pues eso no lo vamos a aprender. Pero la mayoría de los vendedores, ¿cierto?, tienen que estar con su corazón alegre, su rostro alegre, para que la gente pues vea eso y les puedan comprar. Así es, Dios vio lo bueno y Dios nos lleva a ver lo bueno de la gente, a ver lo bueno de nuestro emprendimiento, a ver lo bueno de nuestro trabajo, a ver lo bueno de la empresa en la que trabajamos. Yo también quiero decirles, yo soy de los que me ha gustado siempre permanecer. Me ha gustado permanecer donde Dios me ha colocado. Bueno, Señor, aquí estoy. Y hasta que tú quieras, Señor, siempre aquí, a ser fiel, a ser leal, a tener ética. Y le digo esto porque le digo a mis hijos, bueno, muchachos, sean agradecidos con la persona que les dio la oportunidad de trabajar, sean agradecidos en la empresa que les ha dado la oportunidad, y luchen por permanecer allí,
¿cierto? Órenle a Dios para que antes pues el Señor les siga haciendo esos ascensos en el trabajo, ahí donde están, ahí donde se les dio la oportunidad. Y de hecho, pues mis 2 hijos, por la misericordia de Dios, allí han permanecido y han sido ascendidos en esas empresas donde empezaron. Y han tenido oportunidad hasta de cambiar o hasta de dejar ese trabajo. Y no, hagan todo lo que más se pueda para permanecer. ¿Por qué? Por gratitud. Por gratitud a aquellos que nos dieron la oportunidad. Por gratitud, claro que sí. Por fidelidad, por lealtad. Y ahí es. Por eso es lo bueno. A ti Dios te dio un empleo, una empresa, un jefe, unos compañeros. Bueno, veamos lo bueno que hay en ellos. Disfrutémoslo. Y demos lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es, y vio Dios que era bueno. Y muchas veces perdemos tiempo, perdemos fuerza, perdemos oportunidades, desechamos tantas cosas de las que ya tenemos y quedamos sin nada. Ahí sí, como dicen, quedamos sin nada, sin chicha y sin limonada, como dicen por allí. ¿Por qué? Por ponernos a ver lo malo. Dios dice que veamos lo bueno. Dios nos ha dado absolutamente todo, mis queridos oyentes de AMPM, para que podamos no solamente crear, sino también emprender. Aquí vemos en Génesis que Dios crea todas las cosas. En este capítulo inicial, capítulo 1 de Génesis, Dios creó todas las cosas y nos deja claro que Él consideró que todo cuanto hizo era bueno y lo puso en nuestras manos para que lo administráramos de manera responsable. Qué bonito, ¿no? La responsabilidad ante todo, porque cuando usted es fiel, cuando usted es leal, cuando usted tiene ética, usted es una persona responsable y ve lo bueno y lo cuida, lo bueno que tiene en su trabajo. Yo le he dicho también a muchos muchachos, a jóvenes con los que uno tiene la oportunidad de compartir en nuestra misión, todas las profesiones son buenas, no hay profesión mala. Y le digo, si usted estudia una profesión y trabaja en otra, nunca hable mal de la profesión que está ahí quieta, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo mayor tiene 2 profesiones, tiene 2 títulos, ¿ya? Pero la primera profesión le dio la oportunidad de estudiar la otra, de la segunda, y en la segunda es en lo que él trabaja. Y yo le insisto a él, no olvides tu primera carrera, tu primera profesión. No dejes de ser agradecido con esa carrera y no dejes inclusive de estar allí actualizándote en ella. ¿Por qué? Porque Dios te la regaló. Yo no puedo desechar lo que Dios me ha dado, ¿sí? Bueno, así Él lo dice. Consideremos entonces las cosas buenas. Todas las profesiones, vuelvo y repito, le digo yo a los estudiantes, son buenas. No hay profesión mala. Hay profesionales mediocres, es otra cosa. Hay profesionales que no se esfuerzan, es otra cosa. Pero todas las profesiones son buenas. Como todos los trabajos son buenos. Es como usted lo aproveche en esa oportunidad, en lo que Dios le ha entregado. Y que lo vea bueno y en gran manera. Entonces, mis queridos oyentes de AMPM, esto queda muy claro. Él consideró, mi Padre Dios, que todo cuanto Él hizo era bueno y lo puso en nuestras manos para que lo administráramos de manera responsable. Y el responsable ve lo bueno que tiene y lo cuida y lo mejora. Y con conciencia del cuidado que Él requiere. Pero ¿qué puede suceder? Desafortunadamente es evidente que todavía no entendemos lo que nos dice el manual de la vida, que nos enseña al respecto. Y aunque toda la creación es realmente buena y para nuestro bien, la estamos destruyendo. Qué tristeza, cómo no. Destruimos
la creación, destruimos el medio ambiente, destruimos los hogares, destruimos las empresas, destruimos los emprendimientos, empezamos una cosa, la desechamos, empezamos otra. Y aquí tengo que recordar algo también de la vida, de las experiencias. He conocido personas muy valiosas, he conocido personas demasiado inteligentes, con demasiado talento, que yo digo, ojalá yo tuviera poquito de lo que él tiene. Tuve uno en especial, que quiero mucho, un amigo, y él nos ayudó a muchos a comenzar nuestras tesis de grado en la universidad. Y él ayudó, pero a muchísimos, y él empezó, todos terminamos, nos fuimos graduando, y él nada. Y él empezaba una, la desechaba, la otra empezó como 10 proyectos de tesis, hasta que a los 2 o 3 o 4 o 5 años como que ya se decidió y terminó una de sus tantas tesis y se pudo graduar. ¿Por qué desechaba tanto? Porque no oyó lo bueno que tenía. Un hombre tan inteligente, con tanto talento, ya hay muchos, desperdician su talento, desperdician las oportunidades porque no ven lo bueno que tienen. Y terminan destruyendo sus propios sueños y sus propias metas. Así está pasando con la humanidad. No vemos lo bueno de la creación, no estamos viendo lo bueno de nuestro Padre Dios y no lo cuidamos. Estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyendo las aguas, la tierra y todo esto tan lindo y tan bueno que Dios creó. Debemos preguntarnos entonces si es posible para nosotros prescindir de alguna de las cosas que Dios puso en su creación. ¿Será que el hombre puede vivir sin la luz, sin el agua, sin la tierra, los frutos de la tierra, sin los animales? Pues claramente que la respuesta es no, porque cada una de las cosas creadas por Dios tiene como fin ser de utilidad para el hombre, darle todo lo necesario para su existencia. Por eso es tan irracional que estemos poniendo en riesgo a la humanidad misma con nuestra manera de actuar. Parece ilógico que no cuidemos el lugar en el que vivimos y seamos unos huéspedes tan desconsiderados que, aparte de no pagar por nuestra estancia, no hacemos ningún bien a la creación. Y somos simples espectadores que seguimos ignorando y hasta negando la agresión que venimos cometiendo de manera sistemática contra la creación, habiendo dejado de cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado. Él nos ha entregado las herramientas, Él nos ha entregado los insumos para que podamos emprender, como lo vimos en el programa anterior. Pero nosotros lo estamos destruyendo, estamos mirando lo malo y no lo bueno. Por eso yo les invito, mis queridos oyentes que están aquí con nosotros en AMPM, que es momento de reaccionar y de comprender que si queremos ser verdaderos emprendedores, debemos comenzar por ver lo bueno y por cuidar y preservar lo bueno que Dios nos ha entregado. Es lo que debemos hacer. Y por eso le invito a que a partir de hoy veamos lo bueno que Dios nos ha dado, lo cuidemos, lo preservemos y trabajemos por ello. Y con gratitud a Dios vamos a hacer para los nuestros y para esta tierra y para nuestro Padre Dios. Seremos parte de la solución y no del problema. Cerremos nuestros ojos por un momento. Meditemos en estas palabras que vienen del corazón de Dios, en este nutriente tan lindo. Recuerda, así nos dice el Señor. Él vio que era bueno lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Por eso, Padre, que tú coloques esto en nuestro corazón, que no miremos lo malo, que miremos todo lo bueno que viene de ti y que lo aprovechemos al máximo para que otros también aprendan a hacerlo. Padre mío, gracias por bendecir a tus hijos que con fidelidad, con lealtad y de una buena manera nos acompañan en este programa y en todos los programas de teoterapia aquí en Colmundo. Permítenos seguir avanzando contigo, seguir siendo esos emprendedores que esta tierra necesita, emprendedores que vienen de ti, Señor, que tenemos la creatividad que tú nos has dado,
porque tú eres nuestro creador. Sigue haciendo tu buena obra en nosotros. Oh Padre, te lo rogamos. Y que tú, Señor, bendigas el trabajo de tus hijos, bendigas el emprendimiento de cada uno. Y el que no lo tenga, dale emprendimiento, dale proyecto, dale ese trabajo, Señor. Dale ese empleo a tu hijo o a tu hija que hoy lo necesita. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. El tiempo corrió como debe ser y mañana los esperamos aquí muy juiciositos, 4 en punto de la mañana en AM/PM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.